Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Entre Líneas. Soy Alina Duarte y les doy la bienvenida, como cada semana, agradeciéndoles por acompañarnos en esta cita. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, como todos, claro está, pero vamos a estar hablando de La Habana, en donde gran parte de este equipo nos trasladamos a un coloquio, pero cuéntanos más, Sasi, bienvenida, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Lina, pues vamos a hablar sobre el coloquio y también sobre lo que vimos, sobre la situación política que se vive hoy día en Cuba. Y también bienvenido Héctor Alejandro, cuéntanos de qué más vamos a hablar en este programa. Hola colegas, vamos a hablar también sobre la cumbre progresista donde estuvo Claudia Sheinbaum en Barcelona en días recientes y la contraparte de la cumbre reaccionaria a medias que se conformó en Madrid. Pues ahí está, va a ser un programa súper interesante, no se vayan porque además contamos con una entrevista que hizo nuestro compañero Kenneth al presidente Miguel Díaz-Canel. No se vaya, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Soy Alina Duarte y me encuentro con Sasi. ¿Cómo estás, Sasi? Muy bien, Alina. Y nos encontramos el día de hoy en La Habana, en Cuba, en el 5º Coloquio Patria. Y quiero empezar, Sasi, diciendo por qué se llama Patria, qué es esto. Este es un coloquio que ha surgido del esfuerzo de múltiples comunicadores, comunicadoras que buscan dar esa batalla de las ideas, Sasi. Desde hace ya 5 ediciones, pero previamente fueron esfuerzos organizativos, algunas charlas que se llegaron a dar en esta necesidad de leer el mundo como una gran trinchera para dar esta batalla de ideas. ¿Por qué se llama Patria con un punto? Como podrán ver aquí, es Patria y punto. Porque es el nombre que elige José Martí para este periódico que inaugura desde Nueva York el 14 de marzo de 1894. Y es un periódico que lo que busca es que con todos los esfuerzos de aquellos que buscaban esa gesta independentista de Cuba, financiaron puertorriquenses, ¿no? En una lógica no solamente cubana, sino siempre internacionalista, como lo decía José Martí, pensando en grande en nuestra América, decide fundar el periódico Patria, así como otros tantos esfuerzos comunicacionales que han acompañado los grandes procesos revolucionarios, han fundado sus medios, sus periódicos, y además así pues se da en un momento crucial para esta isla con el asedio imperialista, del cual ahondaremos también en unos momentos. Pero bueno, cuéntame, ¿qué te ha resultado también Patria? Bueno, es mi primera vez en Patria, pero es la 5ª vez que vengo a Cuba, hace 8 años que no venía, y es un momento en donde este tipo de esfuerzos, no solo comunicativos, sino de forjar estas alianzas, quizás no entre gobiernos, pero sí entre los pueblos de nuestra América, y que hoy entienden que la patria, como decía Chávez, o es una y grande o no lo es. Y bueno, creo que ahora también podemos escuchar a los propios cubanos. Este es un evento abierto para que lo sepan, que de México puede venir quien sea, y también nos contaba Rosa Miriam y los organizadores que se ha habilitado una plataforma digital en donde los cubanos en otras provincias que no pueden venir a La Habana pueden conectarse a los encuentros, a los eventos. Y bueno, hemos escuchado muchas conversaciones de gente que está aquí, muchas charlas, sobre todo en el ámbito comunicativo, pero en un momento en donde tenemos un frente abierto en Irán. Acaba de ocurrir la invasión de Venezuela este 3 de enero, que se siente a una flor de piel, y a una Cuba que perdió a héroes en ese combate y que ahora recuerda, y también en vísperas, ahora vamos a hablar de cómo se rememora ese Playa Girón hoy día, cuando otra vez hay una amenaza y un asedio imperialista. Así que pues bueno, no se vayan, estamos hablando también con mucha gente que nos explica qué es Patria, qué es esa patria y punto, y especialmente en estos momentos, así que vamos a escuchar. Bueno, la primera novedad es que es el primer coloquio que lo hacemos en unas condiciones muy difíciles para el país, donde prácticamente sin combustible ha entrado un solo barco de petróleo en los últimos, desde que empezó el año,
y ha habido que organizar en medio de apagones, de condiciones muy excepcionales y de casi de una economía de guerra. Aquí hemos venido no para hacer diagnóstico, hemos venido para que la gente aprenda y sobre todo para que se movilice políticamente con eficiencia en los canales comunicacionales. Porque el sentido de patria nunca ha sido un evento académico, ha sido un evento donde los académicos, los comunicadores, los expertos digitales vienen a espacios formativos. Y además es un espacio, este coloquio Patria, que sirve para enaltecer esos medios alternativos. Si usted camina por los stands acá, van a ver que tienen igualdad de oportunidades de presentar sus propuestas de comunicación, los medios oficiales, como también los medios alternativos, aquellos medios pequeños que con poco presupuesto logran financiar pequeños proyectos que son realmente los que permiten hacerle la lucha en contra a los grandes poderes comunicacionales hegemónicos que intentan imponer siempre una narrativa. Entonces, en esa línea, este evento político es muy importante, es un evento de comunicación política y además recibirlos en Cuba, que también puedan venir medios de todas partes y puedan ver la realidad de Cuba y puedan compartir aquí sus ideas y sus experiencias, pues para nosotros los cubanos es muy enriquecedor. Lo que esté en nuestras manos y los que no también, para acompañar a un pueblo que nos ha acompañado durante toda nuestra existencia. Es también una oportunidad para concertar posiciones, es una oportunidad también para empaparnos desde el punto de vista de la comunicación política, sobre todo, para hacer frente tanto a las amenazas que estamos viviendo desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista mediático, de la guerra cognitiva que se le hace a Cuba hoy en día. Y entonces es precisamente esa concatenación, ¿no?, de lo que fue en su momento la fecha que celebramos el día de hoy y el por qué es necesario también un evento como Patria. Estos 3 días en los que se desarrolla Patria son días vitales para Cuba, son días que quedaron en la historia como un símbolo de victoria de una revolución naciente que después de derrocar al imperialismo en Girón pudo avanzar con muchísima más fuerza en un proyecto socialista de liberación nacional y comprendió el pueblo cubano que no le quedaba otra opción que enfrentarse, como Fidel lo había dicho, como misión de vida al imperialismo, porque no iba a permitir Estados Unidos, desde mucho antes de hecho no lo quería permitir, que Cuba tuviera un camino de proyecto de nación. El dramatismo de la situación más reciente con el bloqueo energético que Trump declaró sobre Cuba, habría que ubicarnos en qué estaba pasando previamente. Como tú conoces, a partir de los años 70, Cuba tuvo una relación muy estrecha con los países del campo socialista, la Unión Soviética. Buena parte significativa de su comercio exterior se montó en esa división complementaria e internacional del trabajo, y con la estrepitosa desaparición de los regímenes europeos, nos quedamos, como decimos en Cuba, colgados de la brocha, ¿no? Estábamos pintando, nos quitaron la escalera y nos quedamos colgados de la brocha. Y sin la ayuda del campo socialista difícilmente la revolución cubana se hubiera mantenido. Pero cuando América Latina completa, bajo la presión norteamericana, rompió con Cuba, México no lo hizo. México se mantuvo firme porque México ha asumido que la relación en nuestra isla y esa gran nación que es México, ese conjunto de pueblos que es México, es una relación de hermanos. Y yo creo que eso es lo que dignifica este momento y vamos a recibir cualquier ayuda de México con el corazón, como ustedes la dan, de mucho amor. Ahora bien, en el caso de esta ayuda reciente que se ha estado enviando a través de varios lotes, con la contribución, por supuesto, del Estado mexicano, eso se ha canalizado a través del sistema de bodegas, el sistema de comercio interior que tiene establecido nuestro país. No es una ayuda que se ha estado vendiendo al pueblo cubano, sino que simplemente a través del sistema de bodegas que históricamente, tradicionalmente, ha otorgado ciertos bienes, ciertos servicios a la población de manera subsidiada. A través de este sistema que tenemos establecido es que precisamente llegan estos donativos a las familias cubanas. Y pudiéramos pensar que eso definitivamente, eso pudiera ser poco, no sirve para alimentar todos los días, pero ese abrazo, ese acompañamiento, yo creo que ha sido percibido por nuestro país, por nuestro pueblo,
y es entrañable, es entrañable. Necesitamos estímulos y un gran estímulo ha sido la postura del gobierno mexicano. Y creo que me atrevo a decir que la postura del gobierno mexicano, sin lugar a dudas, Claudia tiene un papel, Morena tiene un papel, pero yo creo que también es la respuesta única que podía dar esa presidenta, o esta presidenta, al amor del pueblo mexicano por Cuba. No había otra cosa que hacer y lo están demostrando. No solo lo que hace el gobierno, sino toda esta movilización popular de colecta, de ayuda, ¿no? No importa lo que entregue México en términos materiales, esa voluntad de acompañarnos, de defender algo que es inalienable desde la Constitución mexicana, que es el respeto a la identidad y a la soberanía de los pueblos, se mantenga con coherencia, se mantenga con fuerza. En una mujer, además, como decía el presidente ayer, todos los días le preguntan para Cuba para ver si falla en su discurso o qué contradicciones tiene, e invariablemente repite lo mismo. Para mí es hasta un gesto de esperanza, fíjate. Amanecer, sonreír, saber que una flor te abre, mirar a la cara del vecino, saber que has pasado 15 horas sin electricidad seguidas, pero vas a ir a trabajar así. Y la vida va a seguir y las cosas van a seguir pasando en una resistencia que no solo se da en las grandes tribunas, es lo que quiero decir. Aquí hay un ADN antiimperialista que tiene que ver con estos intentos de anexar al país. Y que en una resistencia muy grande, muy consciente que está el pueblo cubano, hoy con muchas más dificultades, claro, de lo que significa defender el país, de lo que significa defender la nación, de lo que significa estar unidos en este momento. No deseo la guerra, no deseo una invasión, pero tengan cuidado con Cuba. Con bloqueo y sin bloqueo, ¡viva Cuba! ¡Viva! ¡Vivan los países del mundo que luchan por una causa justa! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Pues seguimos aquí en La Habana, Cuba, y esta vez para arrancar en los temas no solo de Cuba, sino de Cuba, México, haciendo patria por todo el mundo, tuvimos a alguien muy especial. ¿A quién tuvimos eso? Bueno, tuvimos al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Vamos a ver. ¿Qué para la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, para Claudia, una vez más, siempre nuestro reconocimiento y respeto por la admiración que siente todo el pueblo cubano por ella. Yo en varias oportunidades he expresado cuántas cubanas y cuántos cubanos no quisiéramos poder abrazar para decirle todo el sentimiento que tenemos hacia ella por la manera firme en que defiende sus convicciones y por la manera en que ayuda, apoya, tiene sensibilidad y tiene compromiso con el pueblo cubano. ¿Podría darme sus impresiones finales sobre el coloquio de Patria? Bueno, yo creo que el coloquio ha sido un coloquio totalmente aportador que nos ha permitido crecer también en el consenso y en el debate sobre cuáles son nuestras perspectivas, cuáles son nuestros compromisos y cuáles son nuestras responsabilidades con la manera en que tenemos que enfrentar los desafíos mediáticos que nos está imponiendo el mundo y con la manera en que tenemos que reflejar las realidades, las aspiraciones y las motivaciones de nuestros pueblos. Pues ahí están las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel y pues eso, si hay algo que podemos constatar quizás sí es el amor del pueblo cubano por el pueblo mexicano y la ayuda que se ha mandado desde México constata también el amor del pueblo mexicano hacia el pueblo cubano. Y vamos a tratar de dar alguna de las claves que ya continuaremos al final de este programa con nuestro análisis con nuestro compañero Héctor Alejandro Quintanar, pero quisiera poner sobre la mesa 3 datos rápidamente, así que es el contexto bajo el cual vive Cuba. Si bien hoy todos estamos hablando por estas amenazas desde Estados Unidos, por el intento de invasión de hace unas semanas en una lancha, por las declaraciones pues más que terroristas del presidente Donald Trump, lo cierto es que es una coyuntura marcada también por todos los antecedentes históricos que vienen pasando en la Revolución Cubana. Mientras nos encontramos aquí en Cuba, estamos recordando 3 hechos fundamentales, 4, 5 o tal vez más. Primeramente decir que cuando se da esto del coloquio Patria, también se da entre las fechas históricas de declarar
a Cuba como una revolución abiertamente socialista después de ataques que se dan justamente aquí a Cuba. Y bueno, tenemos aquí algo que fue la imagen detrás del presidente Díaz-Canel al siguiente día de decir estas palabras, de defender la revolución de los más humildes, yo me atrevo a decir, del mundo, no solamente de Cuba. También la gran victoria, lo que conocemos como el Vietnam latinoamericano, que es esta derrota en Playa Girón, en donde más de 1.400 hombres desembarcan y aún así en menos de 72 horas son pues combatidos, son sofocados totalmente. Se le paga una indemnización, la primera, digamos, no hace mucho, la primera que ejerce Estados Unidos después de un intento de invasión. Y lo que vemos también son los 100 años de nacimiento de Fidel Castro. Creo que estos momentos, además, decía yo, de otros eventos como la fundación del propio Partido Comunista Cubano. Entonces creo que hay mucha historia, se siente a flor de piel todos estos hechos históricos que algunos tienen 65 años, pero que me atrevería a decir son el debate del día a día aquí en Cuba. Bueno, sí, yo creo que justamente estando en este momento en donde el imperialismo vuelve no solo a amenazar, sino a acechar, es que se le recuerda al pueblo cubano y que ellos mismos recuerdan, y como bien dice Arina, tienen a flor de piel por qué empezó la revolución, por qué era necesaria y por qué siguen insistiendo, siguen siendo necios en mantener esa revolución, que es precisamente un imperialismo que no ha cesado, una amenaza y un asedio que hoy está más viva que nunca. Entonces, hoy día recordar, ¿no? Nos puede parecer en cualquier país que recordar estas efemérides, el día de la revolución, el día de la independencia, puede ser un mero trámite burocrático, incluso un día de vacaciones, pero aquí, en este momento, vivir un aniversario como el de Playa Girón no es un hecho histórico de recordar algo en el pasado, sino que se siente más vivo que nunca. Y algo que yo he aprendido en estos días en Cuba, que no tenía el reconocimiento total, es que Playa Girón, recordándolo hoy, no fue un mero asalto mercenario sin más, sino que fue un intento de invasión total. O sea, era ese momento en el que Kennedy tenía que triunfar o no hacerlo, y falló. De no hacerlo, simplemente hubiera quedado relegado, y de hacerlo y fallar, como eventualmente lo hizo, en el momento tenía mucho miedo de que eso desembocara en prácticamente una apertura de posibilidades de que un gobierno como el estadounidense pudiera intervenir un país democrático y cambiar el gobierno, cambiar el régimen, como se dice el concepto. Entonces, que la Unión Soviética pudiera hacer lo mismo con los regímenes capitalistas de democracia liberal que había, por ejemplo, en Europa. Entonces, fue una invasión absoluta, fue una invasión real, en donde tenían aviones de Nicaragua, del régimen absolutamente coludido y aliado del imperialismo estadounidense, pero también buques del propio ejército, muchos de ellos disfrazados como si fueran buques cubanos, tratando de mantener la narrativa de que era una rebelión del propio ejército cubano. Y entre la fortuna y la virtud, la fortuna es que cometen muchos errores estratégicos y tácticos de Estados Unidos, pero también la virtud de un ejército cubano que actúa muy rápido. Como bien dice Alina, en menos de 72 horas fue neutralizada esa invasión. Y además, lo que también aprendía un poco aquí es que en esa batalla de Playa Girón es que pelean nuevos soldados. O sea, muchos cadetes tenían entre 13 y 14 años y eran cadetes que pelean esta nueva fase de la revolución a poco tiempo de que inicia, y entonces son los rebeldes de la Sierra Maestra que hacen posible la revolución, que ahora empiezan a admirar a los revolucionarios, a los héroes de Playa Girón. Y hoy, cuando recordamos a los héroes cubanos caídos en la invasión de Venezuela, que es una vez más la primera invasión de esta nueva ola imperialista, que si bien empieza ahí, no pretende terminar solo en Venezuela, sino que pretende ir a por todos nosotros, pues es Cuba la que hoy no solo es digna, sino que recuerda su historia a flor de piel, en el sentido en el que la sigue viviendo, y esa revolución que podía haber
se ha quedado traspapelada en los libros de historia. Hoy es el día a día, y lo que la revolución fue pegar tiros, hoy es resistir horas sí, horas sin luz, y es resistir siguiendo fieles a la revolución, y quizás hoy o mañana pueda volver a significar tirar tiros por ese ideal, por ese mundo mejor que solo Cuba hoy día pelea, y que tantas patrias como la mexicana, como hoy veíamos que también Brasil y España se unían a exigir el fin del bloqueo en esa cumbre progresista en Barcelona, y que tantas patrias siguen mirando a Cuba como un faro de resistencia, de lucha, de revolución y de un mundo mejor. Pues esas demandas siguen totalmente presentes, insistir en el rol que significa, y lo cual ha sido muy enfático en nuestra estancia aquí, el pueblo mexicano y su gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum, el que ella ponga sobre la agenda el tema de Cuba, que se sienta, además, lo ha dicho en las mañaneras, orgullosa de ayudar a este pueblo, y también que si bien Cuba ha sido un pueblo de paz, creo que no nos queda dudas así en que todos estos días nos han hecho saber que buscando la paz, también si el imperio quiere guerra, han de estar preparados para vencer. Así que pues bueno, a través de las redes sociales de Capital 21 estaremos también subiendo pues bastante contenido, materiales en nuestras redes sociales, para que vean también todo lo que pudimos recopilar en esta cobertura junto con nuestro compañero Kenneth Andrei. Y pues bueno, vamos a seguir en el análisis, no se vaya, quédese aquí en Entre Líneas. Pues ahí está este material que les preparamos con mucho cariño desde La Habana, un coloquio marcado por los debates sobre la batalla comunicacional que estamos pretendiendo ahondar también en un espacio como Entre Líneas, pero además en un espacio profundamente combativo que es la Revolución Cubana, en el marco de los 100 años del natalicio de Fidel Castro, de la declaración de la Revolución Cubana con su carácter socialista, y también de la victoria de Playa Girón en contra del imperio estadounidense, esto que se conoce como el Vietnam latinoamericano. Así que pues eso, y se da también un momento donde ya confirmamos, así cuando grabábamos no estaba confirmado, pero la confirmación de estas conversaciones que se dan ya en La Habana entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba. ¿Qué otras impresiones traes desde allá? Bueno, tú, Alina, habías estado en los últimos meses y contabas también que se ve una diferencia entre lo que se vio hace un mes y lo que se ve hoy día. Y no solo es en gran medida la ayuda humanitaria que ha mandado México, que es algo que se podía notar en cualquier persona con la que hablaras, politizada, no tan politizada, más grande, más joven, que hay un respeto profundo en la dignidad que se expresó desde el pueblo y desde el gobierno de México en enviar ayuda humanitaria cuando más se necesitaba, una ayuda humanitaria que por supuesto se entrega libre de cualquier costo y libre de cualquier atadura política a ella. Y bueno, también creo que hoy día es complejo un poco hablar sobre como las dos caras de lo que se vive hoy en Cuba, que por un lado es una situación profundamente difícil, una situación comparable a la que se vivió en el periodo especial, en donde aún hay apagones, en donde aún hay carencias, faltas de medicamentos, faltas de ciertos alimentos, no del todo, pero también a un pueblo que tiene una alegría y una voluntad de vivir y resistir, que no es ignorando lo que pasa, sino que es como una alegría propiamente revolucionaria, en donde si bien se pelea por seguir en pie, porque la revolución siga en pie, también se pelea por mantener la alegría que caracteriza al pueblo cubano, y es revolucionaria porque no se le va a permitir al imperio ni que entre, ni que venza, y tampoco que les quite la dignidad y la alegría. Y lo más maravilloso es que la ayuda no solamente ha sido ayuda humanitaria, no solamente han sido declaraciones, sino que la ayuda hoy en día se está replicando en diversas formas, y una de ellas aquí muy visiblemente en México es la creación de una liga cultural antifascista, porque creemos que esa cultura también es pues prácticamente la determinación de lo que tenemos que cambiar. Y tú estuviste en ese evento de este fin de semana, Héctor Alejandro, en el cual nuevamente pues a través varios pues charlas, talleres, música, poesía e incluso la participación del embajador pues parece tener ya una continuidad en esa solidaridad tanto material como narrativa. Cuéntanos qué viste por ahí.
Bueno, pues fue un acto muy, muy importante. Hay que plantear algo que siempre nos decía uno de los intelectuales más prominentes del siglo XX, inicios del siglo XXI mexicanos, que es Luis Javier Garrido, que decía que todas las luchas deben iniciarse con una sonrisa en la boca, o si no la lucha nace perdida, ¿no? Algo que él planteaba a través de ciertas conversaciones que tuvo con Julio Cortázar, por ejemplo, en el siglo XX. Y entonces por eso es muy importante señalar que en una liga cultural antifascista que se organiza para reaccionar ante los reaccionarios del mundo, como significa hoy el poderío que tienen personajes como Donald Trump, como Netanyahu, Mileikovsky. Entonces, se trata de poner el acento en que en este momento la situación geopolítica mundial es siempre es grave, pero en estos momentos es crítica, en grado sumo. Entonces, hay epicentros en el mundo, hay espacios en este momento en el mundo donde no hay mañana, no hay que esperar. Es una situación emergente, es una situación de emergencia, de urgencia. Y entonces esta Liga Cultural Antifascista responde a eso. Y las dos prioridades en este momento son, desde luego, Cuba, por una cuestión de cercanía, tradición histórica en México, y la situación en Palestina. Esta liga, bueno, un antecedente muy breve, se concretó hace un par de semanas más o menos en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, a iniciativa de varios artistas, intelectuales, periodistas mexicanos, y tuvo este fin de semana una de sus manifestaciones más importantes en el Monumento a la Revolución, donde hubo indignación a través de conferencias sobre los temas coyunturales más importantes, que son, insisto, Cuba y Palestina, pero también hubo festividad, también hubo jolgorio, también hubo la intención de crear esperanza, porque cuando solamente se afina la indignación, pues bueno, tienes ahí un motor muy fuerte, pero necesitas también un horizonte, un lugar a donde ir. Por eso es que se articularon las conferencias importantísimas que se dieron. Yo escuché la de Silvana Rabinovich, una intelectual argentino-mexicana extraordinaria, que es una de las voces más importantes a nivel internacional de intelectuales judíos, intelectuales judías en contra de la atrocidad genocida que está haciendo Israel desde hace lustros, no limitado al 7 de octubre de 2023. Entonces, a la par de la conferencia de Silvana Rabinovich, hubo mesas de análisis sobre la situación en Cuba, y hubo también talleres gratuitos, hubo teatro guiñol para niños, todo muy politizado, todo para hacer pedagogía política respecto a la situación que está viviéndose en este momento en el mundo, y hubo desde luego conciertos donde la tónica política fue extraordinaria. A mí me tocó presenciar tanto el de Nora y las Pecadoras con Nora Huerta, Ceci Sotres, estas grandes actrices de cabaret en México, que hacen también una labor de pedagogía política tremenda todas las semanas en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, y a Juguete Rabioso con Federico Bonazo, que estuvieron en apoyo solidario ahí a la causa de Cuba, y a Monocordio con Fernando Rivera Calderón. Entonces, esta es más o menos la tónica: indignar, difundir la indignación, que es urgente para rescatar al mundo, pero también plantear un horizonte que debe estar marcado por, desde luego, la alegría. Por eso esta articulación de acciones. Pero además sin olvidarnos de México, ¿no? Que no, por supuesto. El tema central aquí también de por qué es importante una Liga Cultural Antifascista emanada desde México, y que ya ahondaremos en ese papel internacional. Pero volver a insistir en el agradecimiento, y pues como una suerte de compromiso que he hecho cada que regreso de Cuba, de trasladar esa gratitud, ese agradecimiento tanto con el pueblo
el pueblo mexicano como con el gobierno. Yo creo que hoy ese respeto y admiración hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y la firmeza que ha tenido para con Estados Unidos, a diferencia de otros gobiernos que empiezan a manifestar solidaridad material, que es también mucho de lo que se necesita más allá de declaraciones de aliento y solidaridad, pues se necesitaba que, al igual que China, que mandaron varias toneladas de arroz, o en el caso de Turquía, que manda pues para la generación de energía eléctrica, y México obviamente que siempre ha estado, y también decir este anuncio que a mí me ha sorprendido y que afortunadamente hay cosas que uno dice, ¿por qué no las cubren los medios de comunicación? Y hay otras que digo, pues qué bueno que no generó escándalo, pero que son estas declaraciones de la presidenta en días pasados en la mañanera, en donde dice, bueno, si se tomó la decisión en Cuba de abrir ya un poco más la economía en ciertos sectores, el gobierno de México está viendo en dónde más puede aportar, en dónde más puede construir una relación que aporte económicamente. Dice que la AMEXID, esta agencia mexicana para la colaboración, que es quien se encarga no solamente de la relación material con Cuba a través de los acopios, sino incluso de la implementación de los programas sociales, que mucho se nos olvida, pero los programas sociales que se están implementando en México también se implementan en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en algunas de las cooperativas cubanas también se implementaba, que bueno, es un dato que habrá que actualizar, voy a preguntar y a comprometerme a indagarlo con el AMEXID, pero dice, la AMEXID también ya tiene incluso una oficina en Cuba, en donde están tratando de concretar aún más esta cooperación. Así que bueno, agradecerle a toda la gente que ha acudido a estos llamados solidarios sobre los acopios que se han hecho, incluido el monumento a la revolución que se hizo en el Zócalo. La ayuda está llegando, nos tocó comprobarla e incluso llevar más ayuda, así que pues bueno, a seguir convocando hacia más solidaridad material y diría hasta espiritual, evidentemente, para no soltar esa relación. Sí, bueno, para terminar, creo que uno de los aspectos en los que podemos mirar a Cuba, y ya vamos a hablar un poco más sobre esta cumbre progresista que se llevó a cabo a la par, pero una de las cosas que nos enseña Cuba, por ejemplo, es que hoy día, mientras sí están en la mesa de conversaciones con Estados Unidos, tienen muy claro y una conciencia plena que eso no se va a reflejar necesariamente en un freno al asedio estadounidense. Es decir, ellos conocen muy bien cómo opera ese imperio, un imperio que llevan combatiendo por 67 años, y ellos conocen que en el caso de Irán, en el caso de Venezuela, los ataques se llevaron a cabo precisamente mientras la mesa de negociación estaba operando, y por eso mismo hoy día lo que se respira en Cuba pues es este sentir de lo que llamaba Fidel de la guerra de todo el pueblo, en donde si bien hay sectores, sobre todo juveniles, que han estado muy pendientes de lo que se dice en la prensa internacional, en las redes sociales, y que creen que esas bombas podrían traer libertad, la gran mayoría del pueblo cubano tiene muy claro que el primer pilar para resistir y vencer y seguir construyendo un horizonte de futuro, no solo para Cuba, sino para el mundo entero, es precisamente a través de primero proteger esa soberanía que sí se sienten convocados a defender. Y decía yo, pues justamente en este coloquio, ¿no?, que se lleva a cabo en estos días, pues participamos bajo esa idea que a mí me parece que es fundamental, que es dar esa batalla de las ideas, pero también con esa alegría de reconocernos compañeros y compañeras, que es lo que logra también a la par la Liga Cultural Antifascista. Todos estos encuentros están caracterizados por disputar desde la cultura, desde el amor, desde la empatía, ese otro horizonte posible, que por eso sigue pesando tanto Cuba, porque a pesar de que pasan las décadas, que pasan los años, ha sido un hito fundamental esta revolución cubana, y lo que recordábamos incluso en este encuentro es, y en estos momentos históricos, es estas declaraciones, ¿no? Lo que decía Fidel, lo que no nos perdonan es haberle hecho una revolución socialista en las narices del imperio. Entonces, siempre tener presente que eso nos incumbe, Héctor, como mexicanos, como mexicanas, y sobre todo en tiempos oscuros donde volverse antifascista no solamente es declaratoria, es, diría yo, una urgencia de sumarlo a nuestra militancia. Por supuesto, es una necesidad estratégica, ya no es solamente una ideología correcta.
Creo que es algo que debe tomarse como una postura generalizada, sobre todo en un momento donde notamos que el fascismo nunca se fue. Y creo que vale la pena definir que el fascismo entendemos como esta ideología que considera que es correcto que a la sociedad se le divida de una manera jerárquica, donde una minoría supremacista con condiciones superiores no escogidas, que puede ser origen de clase, color de piel, religión, etnia, etcétera, tiene el derecho de no solo regir, sino decir qué hacer con aquellos que son inferiores o que sobran, y que en el grado extremo pueden pensar que es válido eliminarlos, acribillarlos, asesinarlos, como es lo que estamos viendo en este momento en Gaza, perpetrado desde luego por el nazismo del siglo XXI, que es el sionismo religioso que representa Benjamin Mileikovsky. Eso es el fascismo, es una estructura mental negacionista, ajena a la evidencia, ajena a la mínima decencia que implica que tienes la obligación de respetar a tus semejantes. Por eso es que el fascismo, en esta idea supremacista, elitista, intrínseca de la vida, consideran que es válido que sean racistas, patriarcales, excluyentes. Ese es el corazón del fascismo, de la ideología fascista. Lo digo porque estamos en un momento donde hay quien banaliza el término y quien cree que si alguien sale con un uniforme militar, ya eso es fascismo. Si alguien tiene un discurso nacionalista, ya eso es fascismo. Perdón, esas son visiones muy simplonas y equivocadas que contradicen toda la evidencia histórica, porque tenemos militares que han sido progresistas, tenemos nacionalismos que han sido progresistas, sobre todo en países que tienen algún pasado colonial, que ese nacionalismo, más que una xenofobia, es un límite al imperialismo. Entonces, hay que poner esto sobre la mesa porque esto mueve a la Liga Cultural Antifascista, la idea de promover una visión de mundo donde no se admita esta idea retardataria, violenta, intrínsecamente violenta, de que se vale pensar que hay seres humanos desechables o de segunda y que un grupo tiene derecho a decidir qué hacer con ellos. Eso es terrible. Y que además vienen a decir que las izquierdas son fascistas, cuando en realidad ejemplos sobran de lo que sí es fascismo hoy en día y que no les llama la atención a ellos, que acusan, ¿no?, ciertas acciones de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda o gobiernos abiertamente revolucionarios, como en el caso de Cuba, que ha estado bajo asedio durante tantas décadas, pero que hoy estas atrocidades que vemos tanto en Palestina o el asesinato de pescadores en Venezuela, como décadas atrás lo hacían en el caso de Cuba, o el bombardeo en contra de infancias alrededor del mundo, porque pareciera que es ya característico de esta fase del imperialismo abiertamente trompista, ir en contra de las infancias. Nos decía el presidente Díaz-Canel en un encuentro que tuvimos con todos los participantes del coloquio, que de todas las operaciones que se tienen pendientes, que no se pueden ejecutar hoy en el sistema de salud, no porque no sepan cómo hacerlas, sino por parte de este bloqueo, sea por electricidad, por falta de insumos, más de 11,000 operaciones son para infancias. Entonces, bueno, pues con esos datos nos vamos, pero no se vaya porque todavía tenemos mucho que debatir aquí en Entre Líneas. Ya volvemos. Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Lula da Silva, Yamandu Orsi y Pedro Sánchez como anfitrión en Barcelona conformaron la Cumbre en Defensa de la Democracia, una especie de internacional progresista donde se hizo un llamado a la defensa de que los procesos democráticos deben de ir acompañados de bienestar social, a que la soberanía signifique no dominar pero tener capacidad de no ser dominados, y a que se troque en el futuro inmediato el armamento militar por recursos para reforestación. Es decir,
Se trató de un mínimo llamado a la racionalidad política, en un momento donde la geopolítica sin brújula de Trump y entes genocidas como Netanyahu tienen al mundo en vilo, sin preocuparse siquiera de algún horizonte ideológico con que justificar sus atrocidades. En esa cumbre sobresalió la idea de que recuperar el concepto de la democracia, dotarle de contenido para que no signifique solamente la fachada electorera donde quien gana tiene derecho a cometer abusos como hace el energúmeno estadounidense. Ahí resaltó también la reacción de las derechas, que tienen desde 2020 en Madrid una especie de capital iberoamericana donde con entes como Díaz Ayuso o el Foro Madrid, instado por el partido del franquismo discreto Vox, trataron de contestar la cumbre por la defensa de la democracia de la peor manera posible, mediante el otorgamiento de una medalla a la señora María Corina Machado, personaje que ha envilecido como nunca en este siglo el significado del Nobel de la Paz al regalárselo a un violento rapaz y hacer migas con el genocida que representa el nazismo del siglo XXI, Benjamin Netanyahu. Ello no solo representa el carácter reactivo de la derecha, que bien describió el historiador conservador Ernest Nolte el siglo pasado, sino exhibió su ayuno de ideas y que toda su faramalla impostada se reduce a una cosa: tarde o temprano terminan todos como trompistas de facto o militantes, como es el caso de la indigna señora Machado. Pero en este fin de semana en España, con los actos antípodas en Barcelona y Madrid, hacen pensar que aunque la derecha tenga solo líderes de papel y consignas racistas en vez de discursos, de todos modos siguen avanzando en espacios de poder que tarde o temprano revierten los pasos dados por proyectos progresistas. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos. Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio. Ese es el verdadero riesgo al que nos estamos enfrentando todas las sociedades, todas las naciones. Que la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera. Y por eso nuestra respuesta no puede ser meramente defensiva. No basta con resistir. Tenemos que proponer. Nenhum presidente de nenhum país do mundo, por maior que seja, tem o direito de ficar impondo regras a outros países. Nenhum. E os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU devem se reunir para mudar o seu comportamento. Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite, sabe, com um Twitter de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra. Muy bien, pues en este país, en España, dos reuniones radicalmente distintas, la de Barcelona con la cumbre progresista y la reacción en Madrid. ¿Cómo lo ven, colegas? Bueno, a mí me parece maravilloso. Yo creo que algo que me encantaría destacar es que me parece de las primeras veces que más contundentemente se entiende la política exterior mexicana como una alianza ideológica. México ha estado acostumbrado durante los 2 periodos de la Cuarta Transformación a siempre priorizar el multilateralismo en condiciones relativamente equitativas y participar de espacios donde todos y todas participen, priorizando que esté, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas. Recordemos, el presidente López Obrador se negó pues porque no iba a estar Cuba, Nicaragua, Venezuela, después la cumbre de la CELAC aquí en México, porque todos iban a estar, incluido el presidente Nicolás Maduro, que estuvo aquí en la Ciudad de México, Daniel Ortega. Es decir, México siempre fue muy cuidadoso en términos de estar siempre rodeado de diferentes posturas ideológicas, y lo dijo el propio presidente López Obrador en su momento, ¿no?, de tratarnos entre iguales y no ponerse con Sansón a las patadas, de encontrar
encontrar esos puntos y esos términos. Sin embargo, creo que hoy la fascistización del mundo requiere de nuevos espacios y también ese empuje, ese respaldo del pueblo mexicano, las condiciones en las que se encuentra hoy México, hacen que tome esta decisión de participar en espacios donde no necesariamente están unidos, por ejemplo, con condiciones económicas, como llega a ser que el G20, el G7, espacios donde tienen un motivo que los hermana siempre en lo económico, siempre en lo regional, siempre. Ahora ideológicamente la presidenta está tomando una decisión de ser partícipe de un espacio donde abiertamente son gobiernos que en mayor o menor medida se asumen abiertamente de izquierda. Y eso a mí me parece fenomenal, que entendamos que hay espacios donde no puede garantizarse que todos y todas participen, porque hay un quehacer y un deber hoy de las izquierdas de ampliar los márgenes democráticos a partir de alianzas claves. Entonces, para mí esta cumbre me parece, y junto con el discurso excepcional de la presidenta, me parece un paso firme en garantizar no solo la doctrina Estrada, la continuidad de esa política exterior de no injerencia, autodeterminación de los pueblos, sino de fijarse ante el mundo en decir lo que estamos pugnando nosotros es primero en una lógica humanista que tanto se ha debatido y que tendremos que debatir más en todos los espacios. En la democracia reivindica posturas totalmente diversas, diferentes a los de la derecha, y regresa la presidenta con una valentía a decir, no, la derecha representa el odio, representa y la izquierda representa totalmente otro aspecto. Entonces yo creo que va en ese sentido, y cerraría diciendo, ligado a lo que veníamos hablando, que también en ese deber antifascista, en ese deber de izquierda, en ese deber del mundo que nos convoca hoy, el que la presidenta ponga sobre la mesa el tema de Cuba, es decir que, y reiterar lo que decía José Martí, que el destino de Cuba es el destino de la humanidad. Entonces yo celebro mucho la postura tan digna, tan congruente y tan digna, insisto, o sea, creo que la dignidad que deja la presidenta sobre la mesa y anunciando que la próxima va a ser aquí en México, a mí me parece espectacular. Bueno, sí, y yo añadiría que en realidad vemos 3 trincheras abiertas en este momento, en esta última semana, que representan el momento histórico que vivimos. O sea, por un lado, sí, un Madrid que en algún momento en la guerra civil, y como dice la canción, era la flor más roja de España, y era una puerta del sol que hace no muchos años vio el germen de lo que fue el 15M, el movimiento de los indignados, y sin embargo hoy es la capital del fascismo mundial, y que vemos a una María Corina Machado aupada por una Isabel Díaz Ayuso hablándole a la multitud, con un Carlos Baute que además se da la tarea de decir fuera la mona, refiriéndose a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pero un movimiento en donde vemos a esa extrema derecha española que no está entendiendo el momento histórico y que se niega a aceptar que en ese aspecto la izquierda gana la batalla cultural. Tenemos a unas extremas derechas en Europa que, muy al contrario de Isabel Díaz Ayuso, de Vox, del Partido Popular en España, como Meloni, como incluso otras derechas más duras en esa pues Europa más occidental, que entienden que hay que defender al pueblo palestino, que hay que estar en contra de Israel, por lo menos en la retórica, que hay que estar en contra del injerencismo de Estados Unidos sobre Europa, que hay que estar en contra incluso de la OTAN. Y sin embargo en España siguen en esa lógica servil con Estados Unidos que bien se cimentó desde tiempos de Franco. Y bueno, mientras tanto tenemos en ese plano en donde se congrega los venezolanos golpistas en Madrid, pues también tenemos en una Cataluña, en una Barcelona, este encuentro progresista, en donde vemos cosas diferentes, cosas interesantes más bien. Sabemos, por un lado, pues sí, a un Gabriel Boric, que ya no es presidente, es expresidente, y que pone sobre la mesa pues también algunos fallos que se cometieron en el último gobierno, que al final terminó cediéndole el paso a la extrema derecha en el país. Tenemos un Pedro Sánchez muy envalentonado y muy al alza electoralmente, políticamente, porque al fin es capaz de trasladar el palabrerío en contra del genocidio palestino a la acción en contra de Israel. Eso hay que festejársele.
También vimos la muestra de absoluta dignidad, como decía Lina, de un gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum, de Lula da Silva y de Pedro Sánchez, firmando una declaración conjunta con planes de acción concretos para enfrentarse a Estados Unidos en su asedio contra Cuba. Una declaración que, sin embargo, vemos también que presidentes como Gustavo Petro o como Yamandu Orsi no firmaron. Habría que preguntarles por qué. Pero bueno, fue una cumbre en donde asimismo se ve como la dispareja voluntad dentro de ese progresismo internacional de verdaderamente ir a la acción y combatir este momento histórico, que no se va a hacer con políticas blandas. Entonces, si bien hay una unión, pues bien podemos hablar de unas izquierdas, propiamente dicho, como México, como Brasil y como España, sorpresivamente hablando, que bueno, estarían más en la línea de lo que fue el Coloquio Patria, de verdaderamente pensar en alternativas a lo que va a ser un mundo mejor más allá de ese neoliberalismo, de ese imperialismo, de ese fascismo, no solo quedándonos en el antifascismo, en el antineoliberalismo, sino pensando vías. Y yo creo que, bueno, La Habana fue también una sede muy importante de los coloquios, de los centros de pensamiento que se generaron esta semana, porque se puso sobre la mesa eso, que se ha intentado encontrar recovecos progresistas dentro del monstruo y sin embargo nos van a machacar como han machacado solo en América Latina la ola roja, y que Cuba no solo es pasado sino que vuelve a ser horizonte de ese pensamiento y de ese futuro revolucionario. Y vaya que tiene que importarnos bastante esta lucha en contra de la injerencia del imperialismo y del fascismo, sobre todo con algo alarmante, me parece, y escandaloso, como es lo que acaba de pasar hace unos días en Chihuahua, que si no es por un accidente no nos enteramos que la CIA sigue operando aquí a diestra y siniestra, contrario a la ley, pero de la mano de su cipaya en turno, ¿no? Ya lo veíamos en Venezuela, es María Corina, Yanine Áñez en Bolivia, y tenemos varios ejemplos, pero ahora también está Maru Campos en Chihuahua, que hay que poner especial atención también en cómo se desarrolla esa noticia, Héctor. Bueno, creo que esta idea de infiltrar de parte de la CIA nace porque en su origen histórico está la idea de que la izquierda nos quiere infiltrar, los comunistas nos quieren infiltrar, la Unión Soviética nos quiere infiltrar. Hay que recordar que esta pulsión que da origen no solo a la CIA, a la DEA y posteriormente al FBI y ya años después al macartismo, viene de esta paranoia global de hace justamente 100 años, donde se institucionalizó en Estados Unidos la idea de que seguridad nacional significaba protegerse de una infiltración exterior. ¿Y cuál es la mejor manera de protegerte, según esa visión? Infiltrar tú. Eso es lo que significa la presencia de la CIA en México, operar desde un territorio nuestro por intereses que nos son absolutamente ajenos. Y pensando en esto también, pues, Madrid, en este momento, como decía Sassi, la capital del fascismo, desde 2020 que se genera este Foro de Madrid, que después dio pie a la Carta de Madrid, tienen esta misma lógica de que hay por allá unos epicentros muy malos, que son el Foro de Sao Paulo o el Grupo Puebla, que tienen como títeres a varios gobiernos del mundo, lo cual es una cuestión absolutamente delirante y fanatizada, pero yo sí celebro algo, que en Madrid se hayan evidenciado tal y como son, y en este momento el filósofo más importante de las derechas hispanoamericanas es ese señor Carlos Baute, con esta consigna racista. Me parece que es lo más nítido que pueden decir, lo más claro, ahí está su verdadera esencia, y a mí me recordó algo. Este grupúsculo ahí reunido, en lugar de gente exigiendo libertad o gente pidiendo democracia liberal en el mundo o cualesquiera que sean los valores que la derecha dice tener, en realidad parecían un grupo de barrabravas de, no sé, de la ultra sur del Real Madrid, estos hooligans inmundos que se meten al fútbol como pretexto para ejercer la violencia y que gritan exactamente lo mismo. A los jugadores afrodescendientes les avientan plátanos y les gritan macacos. Esta gentuza que está ahí es digna de los hooligans de un mal equipo de fútbol, no gente politizada. Pues ahí está, en realidad nada de qué sorprenderse. Lo que me sorprende es, yo pensé que Miami tenía pues todavía como más potencial, pues hay tiro entre Madrid y Miami, y lo hemos visto. No, se pueden hacer, así como hace 100 años el eje Berlín, Roma, Madrid, entre Franco, Mussolini y Hitler, creo que hoy pueden hacer el eje Miami-Madrid con Carlos Baute y bueno, estos personajes, y esta señora
Díaz Corina. Ayuso y María Corina tienen que estar presentes ahí. Híjole, y el que sigue haciendo su luchita también por disputar ahí algo es el pobre de Milei, que no da uno, es una vergüenza hasta para él mismo, que también por más que va y les dice, mírenme, aquí estoy, puedo ser su facho, le dicen, no, tú quítate, ¿no? Todo está a un lado, pero sin duda tiempos de oscuridad, que pues esta luz, ¿no? De estos pequeños encuentros y sobre todo también de la solidaridad, que nunca tenemos que abandonarla, todo lo que hemos hablado el día de hoy, lo que sigue significando Cuba, que ya lo decía en su momento el presidente López Obrador, hay que darles, ¿no? el premio a la dignidad, hay que nombrarlos patrimonio de la humanidad por esta resistencia, pero que esto se siga replicando, porque no hay que olvidar que esto se trata de una defensa de la vida contra la muerte impuesta por el capital, y que son los mismos hoy quienes, hay que volverlo a decir, quienes están bombardeando lo mismo Palestina, que en Venezuela, que en el Caribe, que los que van y se andan ahí paseando en nombre de la CIA por Chihuahua, así que hay que estar también muy alertas. Muchísimas gracias, Así. No, gracias a ti, Alina. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes, compañeras. Y gracias a todos y todas ustedes que nos acompañan semana a semana en este programa aquí en Capital 21. Soy Alina Duarte y nos vemos a la próxima aquí en Entre Líneas.